Y en esta mañana fresca pero soleada, linda para disfrutar y en la que somos optimistas con lo que nos va a regalar este sábado de radio, este sábado que comienza a dinamizarse en cada uno de los barrios de los sectores de Río Cuarto. Sumamos a la licenciada Yanina Moreno Samanillo. ¿Cómo le va, señora? Buen día, Pablo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Fresquito. Está fresco. Pero Sí. bueno, contenta porque no. Nos has invitado acá con unas facturitas. Sí, sí. Las he recibido Sí, como se endulza, merecen. endulza la mañana. Así es, con un matecito. Todavía no le había dado el mate. No. Pero bueno, ahí lo hemos mejorado y tenemos las facturitas para poder acompañar un buen debate, una buena charla. De eso se trata. Que lo planteamos la semana pasada, Yani, cuando en el análisis que hacíamos en esta misma sección, resaltábamos lo que implica este momento social, ¿no? Donde veíamos un estado de mucha decepción, de mucha angustia, de mucha preocupación, de lo que implica tener 2 o 3 trabajos. Eso te expone a estar menos con tus hijos, o cuando estás más enojado, o estás más agobiado, más cansado. Donde mamá y papá trabajan, incluso 2 o 3, en 2 o 3 espacios cada uno, y sin embargo no puedes pagar la luz, no puedes pagar el gas, te atrasaste en la cuota de tu hijo. Exacto. Los niveles de endeudamiento que tienen muchísimas familias argentinas, más de 400.000 en Córdoba, millones en el país. Endeudamiento con la tarjeta de crédito que utilizaste para comprar los remedios, para ir al supermercado, para comprar las zapatillas de tus hijos. Y que frente a esta dramática realidad, desde el gobierno simplemente dicen, bueno, que se hagan cargo, es un acuerdo de privado. En un acto de cinismo, ya lo vamos a recuperar en la editorial, ¿no? Este gobierno que le perdonó deudas a las empresas energéticas, a los dueños de las empresas energéticas, que les quita impuestos a los ricos en la Argentina, y que sin embargo, frente a la demanda de familias que están agobiadas, les dice, háganse cargo, ¿no? Se saca el saco de encima, como si las decisiones políticas además no interfirieran sobre esas capacidades de pago de las familias que tienen que ir a pagar el arroz con una tarjeta de crédito, ¿no? Pero un dato que habíamos compartido, Yani, que casualmente esta semana se dio a conocer, elaborado por la consultora UAIME, que es interesante porque además es una consultora del establishment, es una consultora muy ligada al poder económico en la Argentina, ¿no? Que señala que el 42% de los encuestados en la Argentina, 42% de los encuestados en el país, dice sentirse triste o desanimado. Es un número altísimo. Un 34% manifiesta, además de esa tristeza y ese desánimo, tener bronca, ¿no? Y solo el 20% dice estar contento o esperanzado, o contenta y esperanzada. Y esto habla de hacia dónde va este modelo económico, ¿no? Lo que hemos planteado claramente, que hay un 20% de la población que la está pasando bárbaro, que se está enriqueciendo y está recibiendo las bondades de un contexto económico absolutamente desigual, y después tenés un alto porcentaje de la población que está triste, desanimado o tiene bronca. Sí, creo que lo venimos como transitando en varias columnas, pero bueno, los datos ya reflejan una materialización, ¿no? de lo emocional, que no se puede leer desde un punto de vista no es un diagnóstico psicopatológico de la sociedad, sino de un malestar en la cultura. Desde ese lugar lo podemos analizar desde un montón de puntos de vista, pero creo que estamos hablando de la materialización de la desigualdad absoluta, porque estamos hablando de un 42% que ya es casi la mitad, ¿no? Y es muchísimo. Y lo que sorprende es que fue como mutando esto del enojo, que lo veíamos también y lo analizábamos respecto a las redes sociales, y hoy ya estamos hablando de otros estados de ánimo, que son mucho más preocupantes, Pablo, porque ya no hay, cuando hay bronca, a ver, para que nos quede claro esto, hay a quien responsabilizar o hay a quien destinarle esta cuestión de, bueno, me está pasando a mí y a Sí, la bronca nunca más. es solo individual, hay como
No, porque destinárselo a otro. El digamos. estado subjetivo tiene que ver con las condiciones sociales y estructurales de un país, no tiene que ver solo conmigo. Porque ahí entramos en esto de que discursivamente y adrede hace el presidente y el gobierno, ¿no? Yo no tengo la culpa de que ustedes se endeudaron. O sea, como si él no generara las condiciones sociales y económicas de lo que está sucediendo. La angustia y la desesperanza ya es más íntima. Tiene más que ver, más allá de que pueda haber espacios colectivos, como en este caso un 42% de personas que pasan por eso, pero ya hay un transitar más íntimo. Claro, pero ahí la persona cree que es individual el tema. Ya salimos de lo colectivo. Por eso cuesta tanto movilizarse colectivamente, porque ya está la desilusión y la frustración, donde voy a decir, bueno, ¿para qué la voy a ir a pelear a la calle, en una manifestación o como sea, si esto no va a cambiar y no depende de mí? Y ahí entra a jugar esto que es la tergiversación de la realidad, de que la culpa es mía, porque yo no fui lo suficiente, porque yo no elegí un buen trabajo, porque mis trabajos no me dan... Y empieza una frustración muy, muy individual y que hoy se manifiesta en los problemas de salud mental que tenemos. Bueno, además hay un discurso que busca individualizar también esas culpas en lugar de pensar qué es lo que está haciendo el sistema para contener o no a esos trabajadores. Vamos a sumar a esta mesa de la realidad en el diván a Serena Varela, quien es dirigente estudiantil de La Chispa, pero además es estudiante de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Serena, ¿cómo estás? Buen día. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por el espacio, por la invitación. Quiero sumar a esa mini presentación que soy estudiante de un profesorado que es el único en el país, que está solamente en esta universidad, que es un profesorado en Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, que me parece va a tener... al menos mucho protagonismo en lo que pueda aportar en esta charla, al menos por el camino por el que vamos. Bueno, buenísimo. Serena, ¿cómo estás viviendo o cómo entendés que están viviendo tu generación este proceso, ¿no? de desánimo, de frustración? Porque uno puede imaginarlo en quienes hemos transitado. Yo pensaba, mira, cuando tenía tu edad, me tocó el 2001, me tocó López Murphy, y yo me movilizaba, pero no en un sentido de responsabilidad personal. Yo no me sentía culpable por lo que estaba pasando. Yo decía, bueno, esto hay que batallarlo, pero hoy es distinto. Hoy tengo 48 años y digo, che, he transitado toda una vida donde mis hijas están pasando muchas de las frustraciones que yo viví, cuántos errores he cometido o qué poco hice o qué me faltó hacer para que esto no ocurriera. ¿Cómo lo están viviendo ustedes a este proceso político y social? La verdad es que yo en lo personal, como arrancando desde lo individual, al mirar a mi generación, tengo una inquietud muy grande porque creo que vamos a hacer, creo que estamos viviendo un momento social y político bisagra, no simplemente por lo que está sucediendo en el país, por lo que está sucediendo en el mundo, y porque somos la primera generación expuesta casi que las 24 horas a estímulos tan constantes como los que nos ha dado la inmediatez de la tecnología. ¿Esto qué implica? Que si no tenemos las discusiones sociales y la voluntad política de comprender esto como un problema, no para demonizarlo, sino para comprender que algo vamos a tener que hacer como sociedad, claramente vamos a tener consecuencias mucho más devastadoras, por así decirlo. Los jóvenes estamos quedando en una nebulosa en la que no sos lo suficientemente adulto como para hacerte cargo de muchas cosas, pero te toca estar en la posición de ser adulto y de laburar y bancarte tus cosas y se pierde por ahí ese sueño que se constituyó para muchas otras generaciones de vivir la juventud, porque medio que ya lo viviste por otros medios, porque medio que no podés por lo material justamente, porque te encontrás cada vez en menos espacios que te lo permitan. Es interesante esto, permitime un pequeño paréntesis, Serena, porque la mayoría de los estudiantes hoy en la universidad, para poder bancarse el estudio, tienen que trabajar. Entonces se incorporan un elemento, una mochila que impide poder trabajar otros aspectos
incluso hasta de la lucha colectiva o individual o de representaciones políticas y demás, porque te han sumado esto, ¿no? Cuando nosotros estudiábamos, estabas con 2 mangos, pero la mayoría no trabajaba. Y además, solo estudiaba. claro, ahora es distinta esa circunstancia. Y te encontrabas más. Yo tengo el recuerdo, mi mamá trabajó como contratada en la uni cuando yo era pequeña, entonces tenía alrededor de 10 años y veía un mundo de universitarios pasándome al lado y construí una imagen alrededor de eso que cuando llegué a la universidad no me encontré porque tenía una universidad totalmente diferente, porque no había discusiones, porque no había charlas, porque había pocas actividades, porque estaba la lógica de, bueno, voy, estudio y después me tomo unos mates en la MUNI, ni idea. Y el perder hasta ese contacto que quizás creíamos que era mínimo, el cruzarte con los pibes de veterinaria cuando vas caminando de un pabellón al otro, pero ¿qué hace la diferencia? Estamos cada vez más individualizados como sociedad y eso, para mí, genera... recae muchísimo en los jóvenes porque aquellos que crecieron, su generación, de hecho diría de los millennials en adelante, crecieron con discursos en torno a la meritocracia y en torno a la construcción de su futuro que hoy les permite justamente de una interiorizar que el individualismo es el camino, es la línea por la cual nos vamos a seguir guiando, pero que aún así tenés como tus ciertos grupos y la juventud está viviendo, en este momento la generación Z está viviendo de lleno que el único camino es ese y lo único que hay en tu vida sos vos y tu teléfono. Y muchas veces ni siquiera tu grupo de amigos, mucho menos tu familia, porque justamente nos encontramos con condiciones materiales lo suficientemente paupérrimas que ni siquiera te encontrás en tu casa con tu familia. Ahora, ¿cuántas cosas hemos hecho mal, Yanni? Y explícamela como, psicoanalista, como especialista. ¿Cómo puede ser que haya una generación que crea que la salida es individual? Y bueno, es una construcción de la que nos tenemos que hacer cargo, en una parte, ¿no? Porque tenemos que hablar de corresponsabilidad como sociedad. Pero claramente hay cuestiones que tienen que ver con nosotros y yo creo que después han ido sucediendo cosas porque también nos tenemos que hacer cargo de cómo votamos. Y esa es hoy también la representación que tenemos, social, jurídica, gubernamental. Pero también tomo esto que decía Cere de lo global, no es solamente en nuestro país. Y yo creo que una variable importante que no tenemos que dejar de tener en cuenta fue la pandemia, ¿no? Que ya veníamos en procesos en todo el mundo de neoliberalismo, pero que nos atravesó a todos en un lugar donde lo individual se potenció. Y salimos de ahí mal parados, salimos muy mal parados, y con construcciones que hicimos lo que pudimos. Tampoco quiero como ponernos toda la responsabilidad como seres humanos, pero digo, no hablamos más de eso y nos afecta un montón. Entonces fíjate esto que vos decías de lo vincular, cómo quedó afectado, porque ni con la familia, ni con los amigos, me hizo como mucho ruido esto que dijiste, Cere, de somos yo y el celular. Y es esa la dinámica, ¿no? Y es esa la construcción. Entonces, a partir de ese punto de vista, es muy difícil construir colectivos, ya sea dentro de la universidad, institucionalmente o en el ámbito que estés. Entonces, no se puede salir individualmente de las crisis que tengamos, axiológicas de valores como la que tenemos, de las crisis institucionales, de las crisis ideológicas. Estamos realmente en un momento de malestar. Pero lo que expresa la gente, a ver, cito lo de la encuesta, pero uno lo puede ver en el diálogo cotidiano, incluso con las personas que queremos, con nuestros amigos, con nuestros afectos. Esta cuestión de decepción, de frustración, está acompañada con que esas respuestas individuales naturalmente no nos alcanzan, el estar con el celular o lo que fuera, no nos termina de sacar de ese nivel de frustración, pero también nos hace preguntar sobre qué alternativa frente a esto tenemos, ¿no? Porque el contexto político que nos ha embarrado en este proyecto tan horrible que es el proyecto libertario, también nos expone qué se construye como alternativa frente a esto, ¿no? Porque la pandemia nos expuso
Alberto Fernández, que mientras nosotros señalábamos que había que cuidarse, que había que evitar el contacto con el otro, que había que vacunarse y demás, el tipo estaba de fiesta en la Casa Rosada. Entonces, también toda esta dinámica de las dirigencias políticas, de las dirigencias sindicales, de dirigentes sindicales que son millonarios empresarios, y vos decís, a quienes representan frente al colectivo de trabajadores que la pasan cada vez más, peor. Entonces, este agobio nos dice, bueno, ¿y qué se construye como alternativa ante todo esto que parece que está tan mal? Yo creo que ese es un gran desafío, no sé, las respuestas me parece que no las tenemos. Hay que empezar a... No están, no se ven por lo menos, no se visibilizan, ¿no? No se ven, creo que el que diga que las tiene, bueno, habla desde una omnipotencia que no es real. Pero justamente el desánimo y la tristeza tiene que ver con esto de tanto que se ha mostrado, te diría, hasta perversamente de lo corrupto que se convirtió todo. Porque digo, mientras alguien estaba festejando de un nivel de corrupción donde no estamos hablando de lo económico, pero es corrupción al fin. Es decir, mientras algunos festejaban, un padre no podía pasar de una provincia a la otra para ver a su hija que se moría, ¿no? Y lo vimos y con infinitos ejemplos. Entonces, las reglas, las normas no son iguales. Y en esa desigualdad que ya no es implícita, es totalmente... es hasta obscena. Obscena, esa es la palabra, es obscena. Yo creo que nos queda como muy poco desde dónde empezar a construir, porque eso es lo que te genera el desánimo, la desilusión, la frustración, la impotencia de saber que yo no voy a poder con esto, y si no tengo con quién empezar a unar en un mismo interés u objetivo para decir, che, bueno, a ver qué hacemos con esto, es muy difícil solito. Bueno, nosotros tenemos muchas mochilas, pero en el caso de ustedes, Serena, que están empezando a transitarlo. Me interesa que... porque recién pasó algo muy... que al menos a mí me prendió una lucecita, que es que estábamos hablando de lo colectivo y hablando, traemos a colación lo de la pandemia, y siempre arrancamos hablando, sí, del cuidado y del mensaje que se estaba dando y que me parece se intentó construir desde la política pública de tenemos que hacerlo todos por todos, y cómo eso justamente se cayó con una negligencia total por parte de ni más ni menos que el representante del país a través de un acto individual. Es este ir y volver en hasta dónde llego yo, hasta dónde lo colectivo. O mejor dicho, a partir de dónde. La verdad es que si uno... Me interesa que si vamos a hablar de los jóvenes, vayamos quizás hasta bastante más atrás que la pandemia, porque yo soy fiel creyente de que la política le dejó de hablar a los pibes hace muchos años ya. De hecho, me parece que en el último año en el cual hubo una discusión que tuvo no solo como protagonistas, sino como partícipes en todos los espacios a los jóvenes, fue 2018, no solo con las discusiones feministas, sino también con todas las discusiones en el plano universitario. Bueno, el movimiento feminista probablemente haya sido el único espacio en el que efectivamente las jóvenes tuvieron una representación y hasta liderazgo, ¿no? Sí, y justamente, y ahí está el problema, no en que el feminismo haya representado eso, sino en que lo hizo desde un espacio cuasi marginal. ¿A qué me refiero con esto? A que era solamente discutimos feminismo. Y de una, discutimos feminismo a través de políticas públicas, porque justamente estamos discutiendo un proyecto de ley, pero solo discutimos eso. Y venimos teniendo discusiones así compartimentadas, hablamos de universidad y hablamos solo de universidad. Entonces nadie quiere agarrar y decir, che, no sé, discutamos que en algún momento que se le quería dar el 6% del PBI a educación, sino discutemos solamente universidad porque hoy la uni está en riesgo. Bueno, discutamos, no sé, las jubilaciones. Bueno, pero no discutamos el sistema previsional. Discutamos que hoy hay un problema con la jubilación. Y a la hora de seguir compartimentalizando
desde los temas que discutimos, al fin y al cabo, volvemos a traer esta cuestión de lo individual. Y el ejemplo siempre es individual. Y la discusión siempre vuelve a lo individual. La verdad es que, para mí lo que le pasa a los jóvenes es que se encuentran en un momento de su vida en el que dicen, quiero vivir mi vida. Y mi vida no es lo que le pasa a un montón de gente que se encuentra en una plaza. Mi vida es lo que yo tengo acá en mi teléfono, que son las 1200 personas que sigo en Instagram, que publican todos los días una foto, y a lo sumo mis 2 amigos con los cuales curso la carrera y nada más. Y mi laburo, porque además eso. Entonces, al desencontrarte, al tener solamente la referencia individual, claramente la tristeza, según vos, o al menos como uno la interpreta, tiene una respuesta individual. La culpa es mía. Porque yo no llegué, porque yo Ahora, no... para que haya una ruptura de esto, vos lo señalabas al comienzo, tiene que haber también un escuchar, un empezar a incorporar otras voces, porque también estamos muy sesgados, y lo digo también incluso desde los discursos del progresismo, ¿no? De desestimar absolutamente todo lo que no tiene que ver en esta lógica que tan binaria con la que transitamos mucho tiempo. Pero digo, se necesita incorporar al otro y empezar a construir, a incorporar, incluso en las disidencias, porque uno dice, bueno, pero no tenés que tragar sapos, pero lo que sucede también, si solamente nos construimos desde el dogma de lo que nosotros creemos que está bien, no hay manera de pensar en un sentido colectivo. Digo esto pensándolo desde las lógicas de construcción que pueda tener la oposición, Estamos ¿no? hablando de guetos. Terminamos hablando de guetos, ¿me entendés? Decís, bueno, esto que vos decías, o lo hacemos por temas, o lo hacemos por poblaciones, por etapas, por etario, o por género, pero no lo hacemos de manera integral. Ese creo que es uno de los grandes problemas que tenemos hoy, que no sé si está diseñado o no, porque tampoco hay que ser tan ingenuo, pero digo, hay una desintegración social donde no podemos pensar en ese otro grupo. No sé, si sos joven, en el jubilado, si sos jubilado, en el universitario, si sos universitario, no, ese es el problema del otro. Entonces son mini guetos que decís, cada cual tiene su problema y termina siendo, como dice Cere, individual. O sea, colectivos muy pequeños, focos de colectivos. Y eso nos desintegra totalmente, pero ahí atrás hay una pérdida de la empatía. Tenemos un problema vincular enorme, porque digo, cuando yo me relaciono con el celu, como le pasa hoy a los jóvenes, lo vincular está mediatizado por la pantalla. Hoy hay graves problemas en la salud mental, Pablo, porque no ponemos la afectividad, porque tenemos miedo al sentir, al pensar, al vincularnos, decir, no, por las dudas no, porque si me va mal en ese vínculo, ya sea un amigo o lo que sea, o con el jefe o con la pareja, y si me va, ya te está yendo mal. No me la juego. No me la juego, sí. Pero ya te está yendo mal porque igualmente querés evitar la tristeza y ya estás triste porque estás solo atrás de esa pero pantalla. cuando surgen convocatorias que Sí. trascienden esta cuestión del individualismo que implican las redes, el pasar tanto tiempo con el celular y demás, esas convocatorias encuentran respuestas sociales. Digo, desde, qué sé yo, un mundial de fútbol hasta una marcha universitaria, que acá fue multitudinaria, lo fueron en otros ámbitos. Hay lugares donde decidimos estar, Sí. decidimos participar, digamos, hay espacios. La cuestión es si esos espacios constituyen una movilidad tal que puedan representar una alternativa a lo que implican otros lugares, porque digo, el concepto libertario no necesita de la movilización, ni de la gente en las calles, ni de la gente reunida, No, porque ni de la justamente gente es- movilizada. No porque es el modelo que necesita el sistema capitalista, el sistema Es social, coherente político, con sí económico, mismo. claro, y es el sujeto que necesita construir. La alternativa política que se pueda llegar a constituir se va a constituir siempre y cuando quienes estemos dispuestos a formar parte de ella y quienes estemos dispuestos a dar las discusiones y a hacer las negociaciones en cuanto a discusión política necesarias para encontrar genuinamente algo que convoque, que contenga, que solucione, que represente. ¿Cuál es el problema ahí para mí? Que así como los jóvenes están totalmente asumidos en una discusión individual, que igual no creo que el escenario sea tan catastrófico,
si lo creyeran no me organizaría. Pero quienes están por ahí en los espacios de poder y de discusión, hablando de toda la oposición, hablando de algunas representaciones gremiales, hablando de las representaciones gremiales de los mismos estudiantes, hablando en las universidades, no eligen, mejor dicho, no escuchar y no negociar nada. De hecho, no al vicio, quien gana, sea en una elección gremial estudiantil o sea en las presidenciales, es aquel que dice que no discute lo político y que no discute lo social. Porque justamente lo que la gente cree que es el problema es esa discusión. Porque esa discusión la dejó de convocarse mucho. Y al menos a mí lo que me garantiza que no estoy tan errada, por así decirlo, es que cuando miro el panorama y miro lo que son los cuadros de los partidos tradicionales, veo que no hay un solo joven. Y veo que las dos referentas más jóvenes que tiene la política en este momento son Ofelia Fernández y Piera, que es una de la Franja Morada y la otra del peronismo. Y aún así, me parece que las dos están siendo muy poco escuchadas dentro de sus estructuras partidarias. Que se da porque claramente, así como desde todos lados nos jactamos de la necesidad de dar la discusión, de cambiar, de denunciar lo negligente y demás, no solo que no se hace, sino que muchas veces, como nunca nos atrevimos siquiera a asumir que el poder económico te coacciona y te define muchas veces, quizás no sea porque no quieran escuchar a esas compañeras, sino porque generalmente no puedan, y el hecho de ni siquiera decirlo o denunciarlo nos termina pateando en contra, más en contra de lo que ya estamos. Yani, en este escenario, ¿qué riesgos asume un país con una mayoría de su población frustrada y enojada? Y yo creo que la peor que es la construcción o la perspectiva de poder visualizar al frente un proyecto de vida individual y colectivo. Porque la tristeza, la desilusión, todos estos datos que se relevaron, hacen que se pierda el sentido de la cosa, ¿tá? El para qué lo voy a hacer, esto que voy a decir. Hoy tenemos estos representantes y lo que falta ahí es no la visualización, sino el sostenimiento en el tiempo. Voy a decir, sí, sin embargo nos movemos por ciertas cuestiones y hay una apuesta por ahí colectiva en la calle, pero es una vez. No hay un sostenimiento en el tiempo, entonces no puede haber construcción de política pública, no puede haber perspectiva de futuro. Entonces vivimos el presente como, bueno, esto es lo que hay y me voy para adentro. De nuevo, en el no reconocimiento, que es la no existencia de la mirada del otro para conmigo, y bueno, entonces hay hasta pérdida de propósito. Digo, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con mi vida? Si lo que inicialmente planteaste, Pablo, vuelvo a mi casa, estuve 15 horas laburando, no tengo ni ganas de estar con mis hijos, tengo mal humor, no llevo a comprar las zapatillas que necesitan para ir al cole, y digo, todo eso me impacta subjetivamente de manera tal que no hay perspectiva de futuro. Ese es el gran problema para mí. Y sobre todo, asociado a esto, no hay un fortalecimiento. Yo creo que está requebrajado la cuestión institucional, que es fundamental para un país. Entonces, bueno, seguimos en esas mini luchas o micros poderes donde creemos que nos sostenemos porque tenemos un otro ahí que más o menos me mira por la pantalla, pero en realidad no hay una integración social. Estamos, creo, frente a un problema que es preocupante socialmente. Pero bueno, hasta que no hagamos este esfuerzo de decir, por más que vos te creas progresista o te creas revolucionario, lo que te creas, como te autopercibas, no podés tolerar, porque hemos perdido la capacidad de tolerancia, hasta de escuchar a ese otro que tiene ideas diferentes, de decir, bueno, ¿cómo hacemos para encontrar, aunque sean mínimos puntos de encuentro, para convivir en armonía? Digo, no vamos a poder salir de esto. Yani, Serena, quiero agradecerles a ambas la posibilidad de analizar este debate que debería ser la matriz por la que debemos empezar a imaginar cómo salir de este contexto, ¿no? Porque
evidentemente las salidas no serán individuales, lo individual nos encierra aún más en esos problemas, y frente a la dimensión que implica de tener a un alto porcentaje de la sociedad angustiada, con desazón, con tristeza y hasta con bronca frente a una realidad que naturalmente los excluye. Muchísimas gracias, señora. No, Como siempre, un placer. Gracias, Ere. Muchísimas Gracias, gracias, Pablo. Serena. ustedes Un por placer. invitarnos, por el espacio. Un placer. Hacemos una pausa con música.